Releer estas páginas, cuyas líneas encierran con detalles quién eras y qué hacían las feministas chilenas hace 20 años, puede contribuir a la revisión de nuestra historia colectiva desde otro lugar, abandonando las metáforas de olas y silencios que nos empujan a mirar sin grises, desde la presencia o ausencia de nuestras voces en distintos momentos históricos. Esperamos que revisar nuestra historia reciente también ayude a mirar el presente con otros ojos, no como un estallido que surge de la nada de forma intempestiva, sino como una coyuntura históricamente situada, habilitada por las condiciones políticas y, sobre todo, fruto del accionar individual y colectivo, a menudo silencioso e invisible, de intelectuales, escritoras, académicas, activistas, jóvenes, adultas y viejas que nunca han dejado de luchar por igualdad, autonomía, derechos y dignidad contra la violencia y la discriminación. Es esa labor la que ofrece herramientas conceptuales y políticas, la que transforma la rabia individual en proyecto colectivo, la que posibilita la emergencia de una movilización pública masiva. Eso es parte de la introducción a esta segunda edición de Un nuevo silencio feminista, la transformación de un movimiento social en el Chile de postdictadura que, como habrán inferido, fue editado hace 20 años y que hoy día tiene una reedición de la mano de Historiográfica Ediciones y que fue escrito por Lorena Godoy, Elizabeth Guerrero y Marcela Río, que nos acompaña aquí. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, Antonella, gracias por la invitación. Qué bueno estar en la radio nuevamente. Sí, nosotros hemos conversado de muchas versiones, versión PNUD, sí, versión Comunidad Mujer. De todas las versiones, todos los sombreros. No me tocó versión ministra a mí, pero sé que con la radio lo sí, conversaste. Pero estuve con la radio muchas veces, ¿no? Y además yo siempre digo, siento como parte de mi casa porque durante muchos años vine todas las semanas a la radio como comentarista. Entonces, de verdad siento que esta es como la primera radio en la que yo... Y nunca he sido comentarista habitual en ninguna otra radio. Entonces, esta es en parte mi casa también. Nos encanta sentir que nuestra familia es tan extendida y tan selectiva, además, en su maravilla de personas vinculadas, ¿no? Bueno, Un nuevo silencio feminista es un libro que a mí me resultó tan interesante por tantas razones, ¿no? Ustedes se hacen esta pregunta hace 20 años atrás bajo este prejuicio que una vez llegada a la democracia el feminismo se desarticuló. No solamente el feminismo, sino que muchas otras organizaciones sociales que se unieron y fueron muy locuaces, muy vocales respecto a la lucha contra la dictadura, y una vez que llegó la democracia, listo, nos fuimos para la casa. Ese era un poco el prejuicio con el que ustedes se enfrentan para investigar acá, y lo que demuestran a lo largo de la investigación es que no es tan así, que sí hay una transformación en las maneras, que sí hay un movimiento en que se dispersa o se expresa de otras formas, que efectivamente también hay divisiones, y me encanta que lo pongan en el libro. O sea, es como sí, los feminismos son complicados y hay miradas muy diversas y hay algunas que se encuentran y se distancian, pero que no desaparecieron. Y quiero partir con esa base para preguntar respecto a esto que yo leía, que me parece que es fundamental, entender que lo que empieza a pasar de manera muy visible a partir del 2018 tiene una base histórica muy potente. Hablemos de eso. Sí. Mira, yo creo que a nosotros efectivamente partimos a principios de los 2000, finales de los 90, éramos en ese tiempo jóvenes, y veíamos como lamento persistente de las feministas de que el feminismo había desaparecido, pero al mismo tiempo que estábamos rodeadas de activismo feminista, de producción intelectual, de ONGs, se habían creado los centros de estudios de género en las universidades. Entonces había investigación, habían cursos, había mucho, pero claro, no habían marchas, no había presencia callejera. Entonces, bueno, partimos con esa inquietud y también nos fuimos dando cuenta que lo que había ocurrido, y esto es muy interesante, yo creo que también como de las historias de las ideas, ¿no? Julieta Kirkwood había sido tan influyente en el pensamiento feminista que el análisis que había hecho Julieta respecto del silencio post-movilización por el sufragio, digamos, las sufragistas, en los textos de Julieta ella dice, bueno, después de que se conquista el voto, las mujeres se fueron para la casa, se desarticuló el movimiento, hay un silencio feminista. Entonces, esa metáfora que Julieta había acuñado y ese análisis que ella había hecho, se traía como mecánicamente al presente, ¿no? El presente en ese tiempo. Y bueno, y lo que nosotros hacemos en el libro, no solo en Santiago, y eso también es algo que nos orgullece mucho, es que
hicimos harto trabajo de campo también en Valparaíso y en Concepción para reconstruir lo que había ocurrido durante la dictadura y cómo había seguido post-transición. Y entonces ahí mostramos que en realidad había una diversidad y pluralidad, quizás una explosión más que articulación, ¿no? En ciertos momentos, lo que nosotros con un marco teórico de movimientos sociales lo que vemos es que hay en ciertos momentos donde el feminismo, producto de las condiciones políticas externas, confluye con la movilización de las mujeres en una versión callejera movimentista. Pero en el resto del tiempo el feminismo es pensamiento, es producción intelectual, es arte, es producción artística, son los pequeños colectivos que hacen desde arpilleras a discusión sobre derechos sexuales y reproductivos, que se juntan a hacer poesía, las tesis. O sea, el feminismo tiene muchas expresiones y yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que el feminismo no es solo una marcha. Uh-huh. Eso es una de las dimensiones cuando el feminismo se transforma en movimiento social. Y el libro lo que muestra es que para que pueda emerger un movimiento de mujeres que sea feminista, porque muchas veces hay movilización de mujeres que no es feminista. Uh-huh. Recordemos las cacerolas en la Unidad Popular como un ejemplo paradigmático, pero en otros momentos también. Mujeres deudoras habitacionales, son todas mujeres. No necesariamente toda movilización de mujeres siempre va a ser feminista. Marquemos eso, porque ustedes lo dicen en el libro y me parece que es súper importante esa anotación, uh-huh, que es básicamente también parte de vuestra metodología. O sea, no vamos a entender todo movimiento de mujeres como movimiento feminista, porque el movimiento feminista tiene un acontecer político. Y además hay un marco conceptual, por diverso que era, de que tú entiendes que hay un sistema de dominación, le llames patriarcado, le llames discriminación de género, le llames desigualdades. Hay un sistema de dominación donde las mujeres tenemos la peor parte y hay una voluntad política explícita por transformarlo. Uh-huh. Para que exista feminismo tú tienes que tener ese marco. Tú partes de la base de que tú quieres transformar la realidad para generar condiciones distintas, en algunos casos de más igualdad, en otros con distintos marcos. Por eso es que no necesariamente las mujeres movilizadas se movilizan solo por una agenda feminista. Pero lo que sí es importante es que para que las mujeres se movilicen y adquieran este marco feminista, lo que ocurre históricamente, y esto no solo en Chile, sino en otras partes, es que tú tienes antes de la movilización esa producción teórica e intelectual. Tú tienes a los colectivos debatiendo, tienes a la Julieta Kirkwood escribiendo, tienes gente en los centros de estudios de género en las universidades, las estudiantes haciendo tesis, pensando, conversando. Y entonces, yo diría, el 2018 no es solo parte de una larga historia de continuidad con lo que pasó con la lucha en contra de la dictadura, con el feminismo de los años 90, de los 2000, sino que también quizás tiene una base más cercana desde el 2011, ¿no? Porque efectivamente yo diría que una de las corrientes principales del feminismo, y esto ya no está en el libro, pero una de las corrientes principales que surge desde el 2018 tiene sus raíces, yo diría, fuertemente en las universidades del país, porque y por eso es que las estudiantes universitarias tuvieron un rol tan importante en el 2018, porque las universidades se transformaron lo que tuvieron el lugar que tuvieron las ONGs en los 80. Uh-huh. En los 80, durante la dictadura, las feministas estaban en las ONGs, uh-huh, y en los 90 y en los 2000 muchas de las feministas, no todas, pero una gran cantidad de feministas estaban en las universidades, mucho más, formando nuevas generaciones. Y por eso la relevancia que ustedes dan en el libro de la existencia de que empiecen a abrirse estos centros de estudio. Claro, porque mira, hubo una polémica en los 90 muy fuerte que yo creo que afortunadamente no es que haya desaparecido, pero ha perdido total centralidad, yo creo, en este cuestionamiento respecto de la institucionalización, esta visión más, una corriente legítima y presente en los feminismos en América Latina muy fuertemente, pero no solo en América Latina, de que tú necesariamente tienes que hacer feminismo solo de espacios movimentistas, autogestionados, y que el feminismo no es posible en otros espacios. Ahora, eso cruza muchos otros movimientos sociales. Totalmente. Es como en el momento en que nos institucionalizamos,
perdimos. Claro, lo que pasa es que yo nuevamente creo que ahí es una visión que reduce el feminismo a un movimiento social. Sí, y el feminismo no es solo un movimiento. El feminismo no es Patagonia sin represas, no es... ¿me entiendes? No es un movimiento estudiantil, el movimiento de los secundarios. Ese es un movimiento social que tiene demandas y objetivos muy específicos, muy concretos. Específicos, que puede desarrollar unas dimensiones identitarias, pero no es un cuerpo de pensamiento, no es una ideología, no es una teoría, digamos. El feminismo tiene esta otra dimensión siempre, o sea, porque el feminismo nace producto de la escritura de las mujeres, digamos, así parte, claro, producto de un malestar, pero las mujeres como, si recordamos los primeros escritos, no solo en el norte global, sino que también en América Latina, desde Sor Juana, anarquistas argentinas y en Puerto Rico escribiendo, el malestar respecto del patriarcado primero se manifiesta en la escritura en individual, ¿no? Sí. Y después tú te empiezas a juntar con otras, a compartir, ¿no? O sea, muchas veces tú primero escribes, después te juntas y escribes, pero ¿por qué hablo tanto de la escritura? Porque efectivamente yo creo que también lo que significa ser feminista se traspasa intergeneracionalmente y entre nosotras a partir de leernos, ¿no? Leer lo que otras escriben. Y por eso también es tan relevante la reedición de Un silencio feminista, la transformación de un movimiento social en el Chile postdictadura, porque yo siento que hay mucho para aprender de lo que ustedes traen ahí, de ese análisis. Y también a mí me pasó mientras las leía, Marcela, que pensaba en mi propio proceso y pensaba que nosotros cuando creamos el Festival de Cine de Mujeres en el 2010, ninguna de nosotras ahí nos considerábamos feministas. Es muy curioso, ¿no? Pero sí veíamos que había una desigualdad. No entendíamos entonces, yo personalmente no lo entendía, por qué se producía esa igualdad. Entonces hoy día me da risa pensar como en el establecerse frente a un resultado, ¿no? En ese momento menos del 20% del cine está hecho por mujeres, tanto en Chile como en el extranjero, a nivel global, excepto en aquellos países muy pocos en donde hay medidas en esta área. Y cuando uno, frente a eso, nosotros dijimos, ok, creamos algo que permita que las mujeres tengan más visibilidad. Y mientras hacíamos eso empezamos a preguntarnos, ¿y por qué será que pasa eso? Y ahí yo me puse a estudiar. Y ahí yo, particularmente, me volví feminista. Y uno puede decir, bueno, pero yo estaba activando desde el feminismo sin saber que estaba activando el feminismo, pero no es sino desde la conciencia que empiezan realmente a transformarse las cosas. Y a entender entonces que lo que hacíamos en ese caso no era solo mostrar películas, era invitar a la gente a reflexionar respecto a lo que las mujeres estaban diciendo en las películas. Entonces, lo traigo como ejemplo para graficar y que la gente que nos está escuchando pueda entender que cuando uno lee un libro como Un silencio feminista, que es un libro de investigación académica, con mucho dato, con muchas fuentes, es muy fácil espejear los procesos propios, ¿no? Y también las ausencias que todavía tenemos en ese sentido. Mira, yo aprovecho de agradecer a Historiográfica y a Andrea Uribe en particular. Este era un libro que se publicó en el 2003-2004 por Cuarto Propio y por el Centro de Estudio de la Mujer, y que desapareció en papel, y que hace unos años, poco antes de la pandemia, se nos acercó Andrea, también con un proyecto femenino, ella era una editora que quería instalarse con su propia editorial, y nosotros nos sentimos muy honradas y agradecidas de Andrea porque ella eligió este libro para empezar su editorial. Ella decía que era un libro que le había gustado mucho, que le había marcado mucho y que no estaba. Y bueno, a nosotros también siempre nos preguntaban, pucha, ¿dónde podemos conseguir el libro? El libro no estaba en ninguna parte. Porque además en ese tiempo, Antonella, en ese momento que nosotros publicamos, en el fines de los 90 y los 2000, nadie estaba escribiendo sobre el movimiento feminista, no existía, no era objeto de estudio, era como el silencio era también desde que ya no se estudiaba el accionar de las mujeres en ese momento. Entonces, Andrea y Historiográfica hicieron esta nueva versión y estamos muy contentas porque ahora está sacando una segunda tirada, porque la primera edición de la segunda edición se acabó en papel, ha tenido súper buena llegada en bibliotecas a lo largo del país. Y eso que todavía no lo presentamos. No, y este jueves, bueno, y justo salió el libro en la pandemia. Entonces nunca pudimos hacer ningún rito presencial.
y nos habíamos quedado con esa deuda pendiente de poder tener un espacio presencial, y bueno, y entonces vamos a tener el privilegio de tenerte a ti este jueves, todas y todas que nos están invitando, todas y que nos escuchan, en el GAM, en la librería del GAM, vamos a hacer una discusión también por el 5 de octubre, ¿no? el aniversario del plebiscito de la recuperación de la democracia, para hablar sobre feminismo y democracia, el rol del feminismo y las mujeres en la construcción democrática, y tenemos ahí un panel de lujo que nos va a acompañar. Sí, va a estar Verónica Matus, que bueno, tiene una larga historia en el Comité de la Cooperación por la Paz, Vicaría de la Solidaridad, La Morada, es una, como ella misma dice, una feminista. Una de las verdaderas históricas. Claro, 7 décadas en la mochila de feminismo, Verónica Matus, va a estar la Javiera Mansi, socióloga y archivera de la Universidad de Chile, integrante de la coordinadora 8M, Emilia Schneider, ¿cierto? Diputada del Distrito 10, expresidenta de la FECH, y bueno, Marcela Ríos, y yo voy a tener el tremendo honor de guiar esta conversación. Yo voy a tirar un par de preguntas, porque con ustedes 4 hace como escucharla nomás y tomar nota. Esto va a ser en la librería del GAM el jueves a las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde, la idea es que estemos conversando ahí un ratito, y luego va a haber un cóctel, va a haber firma de libros, así que va a estar muy linda, y les dejamos la invitación, y nosotros con Marcela que alcanzamos a levantar un par de ideas que vamos a desarrollar con más tiempo el próximo jueves, así que anótense todos invitadas este día jueves, 6:30 de la tarde, en la biblioteca de El GAM, el conversatorio El Movimiento Feminista Chileno en el Proceso de Reconstrucción Democrática, celebrando la trayectoria de Un Nuevo Silencio Feminista, de Marcela Ríos, Lorena Godoy y Elizabeth Guerrero, librería del GAM, 5 de octubre, 19 horas, Verónica Matus, Javiera Mansi, Emilia Schneider, Marcela Ríos y yo misma moderando. Muchas gracias, Marcela. Nos encontramos jueves. Nos encontramos el jueves, y gracias por este espacio. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos.